Buenas tardes, muchachos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a explicar un tema que requiere de mucho interés de parte de ustedes. Vamos a hablar acerca de los prefijos y de los sufijos. Comencemos con los sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Entonces miramos aquí y que nos dice que son palabras que se utilizan para formar otras nuevas. Vamos a un ejemplo. Tenemos la palabra niño. De la palabra niño vamos a formar otra palabra nueva. Vamos a formar la palabra niñez. Observamos que dentro de la palabra niño tenemos una raíz. Tenemos algo que no cambia. A eso le llamamos lexema. La palabra niño, lo que no cambia es N, I y ñ. ¿Por qué no cambia? Porque en la palabra niñez tiene la misma partícula, la N, la I y la ñ. Es decir, que tomamos el lexema de la palabra niño y lo único que agregamos es la desinencia. Entonces, con esta clave que nosotros miramos aquí de la palabra niño, nosotros podemos agregar otras palabras y formar nuevas palabras. Otro ejemplo, ventana. La palabra ventana vamos a formar otra palabra, como ¿cuál? Ventanilla. ¿Qué es lo que se le agregó? La palabra illa, la sílaba como tal, y obtuvimos ventanilla. Entonces, también tenemos aquí el lexema, lo que no cambia, el lexema, lo que no cambia, pero nos permite formar otras palabras. Ahora ustedes van a hacer el ejercicio con las siguientes palabras. Saxofón, fama, cuchara. ¿Qué otras palabras podemos nosotros formar de esos sufijos? Hagamos el ejercicio para poder pasar ahora con los prefijos. Ustedes mismos van a ir haciendo ese ejercicio. Ok, resuelto ya lo de los sufijos, nos vamos a los prefijos. Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Oigan, partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Lo contrario de los sufijos. Tenemos aquí la palabra colgar. A esta palabra le vamos a agregar una partícula al principio. Y cuando yo le agrego esa partícula al principio, allí obtengo los prefijos. ¿Cuál es la partícula que le vamos a agregar? Des. Para formar la palabra descolgar. Entonces, aquí miren dónde está el prefijo y formo la palabra descolgar. Vamos con el segundo ejemplo, mirar. Mirar le vamos a agregar la partícula re. Entonces voy a obtener la palabra remirar. Entonces vamos a tener claro que los prefijos son las partículas que se agregan al principio y los sufijos son las que se agregan al final para obtener otra palabra. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tengo la palabra fabricar. ¿Cuál fue el prefijo? Pre. Entonces obtengo la palabra prefabricar. Tengo la palabra prever. Tengo la palabra prejuzgar. Tengo la palabra premeditar. Tengo la palabra presentir. Entonces aquí los prefijos que se agregan al principio es pre. Dentro de los prefijos encontramos los prefijos de negación. Nos dicen que los prefijos de negación son partículas que al unirse a determinadas palabras forman antónimos u opuestos. Palabra clave. Antónimos u opuestos. Ejemplo. Tengo la palabra típico. Entonces voy a unir una partícula. Y esa partícula va a ser de negación.
Si yo uno la partícula a la palabra típico, voy a tener atípico. Esto es negación, un prefijo, de negación. Ahorita vamos con la palabra comunicar. Recordemos que vamos a agregar una partícula y la palabra me debe quedar como negación. La partícula que vamos a agregar es in. Entonces, tenemos aquí la palabra incomunicar. Vamos a obtener una nota. Esta nota la voy a tener siempre presente. El prefijo in se convierte en in antes de B y P. Recordemos reglas ortográficas. Entonces, esa es una nota que voy a tener presente para los prefijos de negación. In la voy a convertir en in. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta antes de M y de P y obtengo impaciente. Ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Van a agregar partículas de negación a las siguientes palabras: cómodo, culto, paciencia. Ok, ya obtuvieron el resultado. Entonces, cómodo, incómodo, culto, inculto, paciencia, impaciencia. Seguimos con los prefijos. Prefijos de oposición. Nos dicen que son partículas que se anteponen a determinadas palabras. Sirven para dar ideas de oposición. Se anteponen a determinadas palabras. Sirven para dar ideas de oposición. Veamos aquí la palabra natural, ¿cierto? Oposición, anti. Esto es una oposición. Y vamos a obtener la palabra antinatural. Otra palabra de oposición, contra. La palabra que nosotros tenemos, decir. Entonces vamos a obtener la palabra contradecir. Esos son los prefijos de oposición. Vamos a una nota. Recuerda, cuando los prefijos anti y contra se anteponen a una palabra que empiece por R, esta se duplica. ¿Qué es lo que se va a duplicar? La R. Y vamos a obtener la R. Es decir, la palabra réplica. Si tengo el prefijo contra, entonces vamos a tener contrarréplica. Miren que se duplicó. ¿Cuál? La R. Entonces, obtuvimos la palabra contrarréplica. Prefijos de situación. Son partículas que indican lugar o situación. Aquí tenemos la palabra clave. Lugar o situación. ¿Cuáles son? Sobre, ante, extra, inter, sub. Sobre, encima de. El ejemplo, sobrevolar. Ante, delante de. El ejemplo, antesala. Extra, fuera de. Extramuros. Inter, entre, internacional. Y sub, que viene siendo debajo de, submarino. Son las palabras que nosotros obtenemos. Ahora miramos los prefijos de intensidad. Los prefijos de intensidad son partículas que aumentan el grado o la intensidad del significado de la palabra a la que se unen. Ejemplo, archi, conocido, se unen. ¿Como cuál? Archiconocido. Ultra y rápido. Ahí vamos a obtener la palabra ultra rápido. Entonces, esos son prefijos de intensidad.
vamos a hacer el siguiente ejercicio. El archifamoso cantante acudirá aproximadamente a nuestra ciudad. ¿Cuál viene siendo ahí el prefijo de intensidad? Archifamoso. Ese viene siendo el prefijo. Aunque el sillón era súper cómodo, no nos decidimos a comprarlo. Aquí el prefijo viene siendo súper cómodo. Bueno, muchachos, con este video que les acabo de hacer, tenemos claro lo que son los prefijos y los sufijos. Ya queda de parte de ustedes hacer un ejercicio en casa de cada uno de ellos. Espero que sea de mucho agrado y de mucho conocimiento también, y que hayan aclarado todas las dudas con relación al tema. Que tengan un feliz día.